Cordial saludo. El día de hoy nos encontramos desde la tarea 5, diseño de estrategias. En cuanto a la problemática, tenemos que la Defensoría del ICBF recibió una denuncia por posible violencia intrafamiliar hacia Daniela, de 13 años. En la visita se evidencian signos de riesgo como retraimiento, ansiedad y miedo, además de una normalización de la violencia por parte de la madre, lo que demuestra vulneración de derechos y necesidad de intervención. En cuanto a los objetivos, en el general tenemos proteger integralmente a Daniela y restablecer sus derechos mediante la evaluación de su estado emocional. Y en cuanto a los específicos, establecer un plan terapéutico con enfoque en trauma, el fortalecimiento de las capacidades parentales, la reducción de riesgo con medidas jurídicas y psicosociales y la articulación de redes institucionales para una atención adecuada. En cuanto a los criterios del PAR, para garantizar que este proceso administrativo de restablecimiento de derechos se cierre de manera adecuada, es necesario revisar las condiciones que sean seguras y estables, no solo que este proceso avance por cumplir tiempos. Primero, se revisa todo lo relacionado con la seguridad, que no se encuentren riesgos con el agresor y el entorno en el que está ahora sea confiable. Como segundo, la estabilidad emocional. Es importante notar cambios positivos, que esté más tranquila, que los síntomas asociados al hecho traumático disminuyan y que pueda retomar sus rutinas con estabilidad. Como tercero, la capacidad protectora de la madre, con el reconocimiento de lo ocurrido, que existan límites claros y que se hayan modificado las prácticas que podían poner en riesgo. Otro de los puntos es que Daniela tenga una red de apoyo activa, familia, colegio y diversas instituciones, que no solo estén ahí, sino que funcionen y la puedan acompañar. Y finalmente, la autonomía progresiva de Daniela, es decir, si está desarrollando habilidades para manejar sus emociones, comunicarse y en participar en decisiones relacionadas con ella. Cuando cada uno de estos elementos están consolidados, se puede cerrar el par de manera adecuada. La propuesta se fundamenta en tres fases. La primera sería la evaluación psicosocial, en la cual se haría una valoración del estado emocional de Daniela y del impacto que produjo el maltrato o los episodios vividos en ella. También se valorarían los factores de riesgo que están en su familia de origen. También se miraría la capacidad protectora de la madre para mirar si esta es garante de derechos y se hace un análisis contextual de la familia, de la comunidad, así como la identificación de las diferentes vulnerabilidades interseccionales que existen. Como segunda medida, entonces se haría ya la intervención psicológica, que en primer paso se haría con Daniela, tratando de fortalecer y de recuperar todo lo que se encontró en la primera fase de evaluación. También se haría una orientación y un fortalecimiento en cuanto a la madre, según las capacidades protectoras que se encontraron en ella, y se haría un fortalecimiento familiar siempre y cuando se detecte que si la niña se va a quedar en el hogar, porque puede ser que se encuentren factores de riesgo que posibiliten pues que las medidas de protección sean retirarla del hogar. De igual forma, se haría una intervención comunitaria a partir de la identificación de esas vulnerabilidades interseccionales que se encontraron en este caso. Y como última medida, ya sería un acompañamiento psicosocial que va encaminado a evitar la revictimización de Daniela, así como a que se cumplan todas esas medidas de protección que se hicieron o que se dictaron por la autoridad administrativa basado en esas evaluaciones que se hicieron. De igual forma, como se van a hacer intervenciones, se tiene que hacer un seguimiento periódico para mirar si estas intervenciones están funcionando y se tiene que valorar y reencuadrar en el caso de que no sea así. El primer dilema sería confidencialidad y deber de protección. Aunque la información de Daniela es confidencial, cuando hay riesgo para un menor, la ley exige priorizar su seguridad. Si ella dice que no se siente segura en casa, el psicólogo debe avisar directamente al ICBF o Fiscalía, protegiendo así su vida sin exponer datos innecesarios. Como segundo dilema está el riesgo de revictimización, lo cual una sola entrevista bien hecha evita daño emocional y mantiene la validez del testimonio. Como tercer dilema tenemos la imparcialidad profesional frente a presiones. El psicólogo no está del lado ni de la madre, ni del padrastro, ni de la fiscalía. Su informe debe basarse solo en hechos verificables, como observación, pruebas y coherencia del relato. Como cuarto dilema tenemos exigencias judiciales y bienestar emocional. El sistema necesita como tal información, pero Daniela necesita estabilidad emocional. Por ende, en este caso, se debe aplicar un enfoque de trauma, lo cual conlleva entrevistas cuidadosas, acompañamiento psicológico y medidas que eviten exponerla nuevamente al miedo o al agresor. Como quinto dilema tenemos negación materna y dinámica violenta. La madre puede minimizar las situaciones de maltrato o justificarlas. En este caso, el profesional debe evitar culpabilizarla, pero sí debe explicarle claramente qué riesgos enfrenta la adolescente Daniela, qué responsabilidades parentales tiene y qué medidas de protección podrían ser necesarias.
Si la madre persiste en la negación y no colabora en la protección de la menor, el psicólogo debe dejar constancia y recomendar medidas que garanticen la seguridad de Daniela, incluso si eso implica separar temporalmente a la hija del entorno violento. Muchas gracias.